Muy buenas tardes. El día de hoy explicaremos un ejercicio de la ley de Fick de la difusión. Fue un ejercicio tomado de la fisiología respiratoria, fundamentos de John West. Vamos a leer el ejercicio, ¿cierto? Dice, usando la ley de Fick de la difusión de los gases a través de una lámina tisular, si un gas X tiene una solubilidad y una densidad 4 veces superior a la de otro gas Y, ¿sí? ¿Cuál es el cociente entre las velocidades de difusión del gas X con respecto al gas Y? Bien, para hacer la resolución de este ejercicio, vamos a recordar lo que dice la ley de Fick, la ley de Fick de la difusión. Dice que el flujo difusivo, ¿cierto? El flujo difusivo de un gas a través de una lámina tisular o a través de una membrana, en este caso la membrana alveolo capilar, si pensamos en los alveolos y los capilares sanguíneos. Entonces el flujo difusivo de esos gases va a ser directamente proporcional al área de intercambio, en este caso la membrana alveolo capilar, va a ser directamente proporcional a la constante de difusividad. Esta constante de difusividad es distinta para cada gas porque depende tanto de las propiedades del gas como de las propiedades del tejido, en este caso las propiedades de la membrana alveolo capilar, y va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión o el gradiente de presión, que es la fuerza impulsora para que las moléculas tanto de oxígeno como CO2 o de cualquier gas que esté involucrado en ese proceso difunda a través de esa membrana alveolo capilar. Esta diferencia de presión no es más que, si pensamos en el oxígeno, la presión parcial de oxígeno que hay en los alveolos y la presión parcial de oxígeno que hay en los capilares sanguíneos. Es evidente que del lado de los alveolos pues hay una mezcla de gases, y esa mezcla de gases se rige por la ley de Dalton de las presiones parciales, y del lado de los capilares pues tenemos un gas disuelto en un líquido, y esto se rige por la ley de Henry cuando tenemos un gas disuelto en un líquido. Entonces lo que dice la ley de Fick es que el flujo difusivo de cualquier gas va a ser directamente proporcional a ese gradiente de presión, al área de intercambio, a la constante de difusividad y inversamente proporcional al espesor de la membrana. Además de eso, la constante de solubilidad es directamente proporcional a la solubilidad y varía inversamente con la raíz cuadrada del peso molecular. Muy bien, estas dos situaciones las vamos a tener en cuenta para resolver el ejercicio. Además de eso, como nos están hablando de gases, en este caso consideraremos los gases como gases ideales y encontraremos una relación entre la densidad de un gas ideal y el peso molecular. Entonces, haciendo el despeje respectivo, nos queda que la densidad es igual a la presión por el peso molecular del gas sobre la constante universal de los gases por la temperatura a la cual se encuentra. ¿Cierto? En este caso, pues hay una relación directa entre el peso molecular y la densidad. Si todos estos parámetros permanecen constantes, ¿cierto? Entonces tenemos una relación que el peso molecular va a ser directamente proporcional a la densidad. Entonces vemos la relación, esto lo llamé como si fuera una constante de proporcionalidad para simplificar un poco la expresión y ver la relación, es decir, que el peso molecular en este caso va a ser directamente proporcional a unas condiciones de temperatura y presión que vamos a mantener constantes. Muy bien, entonces con esas tres relaciones vamos a resolver el ejercicio. Lo que nos están diciendo en el ejercicio es que debemos conseguir un cociente entre las velocidades de difusión. Cuando aquí nos hablan de velocidad de difusión hay que tener en cuenta las unidades. En algunas situaciones pues la velocidad de difusión no es más que ese flujo, el flujo volumétrico o la cantidad de volumen que está pasando por unidad de tiempo. Muchas veces los dan en términos de masa. Bueno, en esta situación lo vemos como mililitros de oxígeno por segundo que están atravesando la membrana alveolo capilar, o del CO2 o del gas X o del gas Y que estemos trabajando. Bien, entonces nos están preguntando es el cociente. ¿Cuál es el cociente entre las velocidades? Entonces matemáticamente nos están preguntando es esto, ¿cierto? Lo que nos están preguntando es este cociente. La velocidad del gas X sobre la velocidad del gas Y.
Entonces lo que hacemos es aplicar la ley de Phi para el gas X, como vemos acá, y la velocidad de difusión para el gas Y. Como observamos acá, la constante de difusividad o el coeficiente de difusividad es distinto para cada gas. Por eso yo aquí escribo coeficiente de difusividad para el gas X y coeficiente de difusividad para el gas Y. Como estamos hablando de la misma membrana, quiere decir que esa membrana va a tener la misma área de intercambio, ¿cierto? Los gases están atravesando la misma membrana, van a tener el mismo gradiente y la membrana va a tener el mismo espesor. Por lo tanto, simplificando y cancelando esto, si simplificamos acá en esta parte, todo esto que está aquí se cancela, ¿cierto? Se va al área y nos queda que el cociente de las velocidades de difusión no es más que este valor que está aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Ya se nos simplificó un poco la expresión, nos queda que las velocidades de difusión va a ser igual al coeficiente de difusividad sobre el coeficiente de difusividad del gas Y con respecto al gas X. Ahora, había una relación entre la constante de difusividad y la solubilidad que habíamos escrito anteriormente. Habíamos dicho que la constante de difusividad es directamente proporcional a la solubilidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Como observamos acá, si escribimos eso en términos el coeficiente de difusividad, sería igual a la solubilidad del gas X sobre la raíz cuadrada del peso molecular del gas X, y también para el gas Y pues va a ser la solubilidad del gas Y sobre el peso molecular del gas Y, como observamos aquí a continuación, ¿cierto? Ahora, también tenemos una relación entre el peso molecular y la densidad. Entonces lo que hacemos es escribir en términos de la densidad el peso molecular. Entonces el peso molecular del gas X va a ser una constante que ya hemos definido sobre la densidad del gas X, y aquí tenemos la raíz cuadrada de la misma constante, que era lo que habíamos definido anteriormente, por la densidad del gas Y. Aquí aplicando la ley de los medios y los extremos, pues esto pasa aquí a multiplicar extremos con extremos, medios con medios, y obtenemos esta expresión simplificada que observamos aquí. Entonces, si yo multiplico esto por esto, ¿cierto?, y esto por esto, obtenemos esta expresión. Ahora, por propiedades de las raíces, ¿cierto?, si yo tengo el cociente de raíces con el mismo índice, pues matemáticamente esto lo podemos escribir en una sola raíz, ¿cierto? Esto por propiedades de las raíces, esto lo podemos escribir dentro de una sola raíz, y como es la misma constante de proporcionalidad, se cancela y nos quedarían las raíces en términos de las raíces. Ahora, aquí es donde vamos a utilizar las relaciones que nos da el ejercicio. Nos dice lo siguiente: el ejercicio nos decía que la solubilidad, ¿dónde está la relación? ¿Qué se hizo la relación? Bien, aquí está la relación, perdón. Que la densidad del gas X es 4 veces la densidad del gas Y. En pocas palabras, si nosotros pasamos aquí a despejar, si nosotros despejamos esto de acá, ¿qué nos quedaría? Que la densidad del gas Y sobre la densidad del gas X, eso sería igual a 1/4, que es lo que yo tengo aquí. Y yo tengo aquí esta expresión, este cociente. Si esto lo pasamos a dividir, pues nos queda que eso es igual a 4. Y evidentemente 4 sobre la raíz de 1/4 es 1/2, y tenemos que la velocidad del gas X va a ser igual a 2 veces la velocidad del gas Y. Con estos análisis damos respuesta a la pregunta del ejercicio de la ley de Phi, y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la explicación.